Hola, en este vídeo vamos a ver cómo hacer un gráfico de control P y NP que son para atributos en Minitab. El primer gráfico que vamos a hacer va a ser el gráfico P. En este problema usaremos estas dos columnas. Aquí el contexto es de que se inspeccionan lotes con tamaño de lote de en promedio 300 unidades, pero no siempre ocurre de esta manera. Es decir, el tamaño de lote es variable. Y lo que nos están reportando es el total de válvulas defectuosas que se encuentran en cada uno de los lotes. Para poder hacer este gráfico P en Minitab necesitamos una columna que me indique el tamaño del lote y otra columna que me indique la cantidad de válvulas defectuosas en cada lote. Esto es cuando el tamaño del lote es variable. Si el tamaño del lote fuera fijo, bien podríamos hacer un gráfico NP, que ese va a ser el segundo ejemplo de este video. En el caso del gráfico P, Minitab no requiere que le creemos una columna con la proporción de defectuosos. Eso lo va a calcular de forma automática. Así que con esta columna de la cantidad de variables defectuosas es suficiente. Si lo hiciéramos en Excel, tenemos que calcular la proporción de defectuosos, que sería dividir el número de unidades defectuosas entre el tamaño del lote. O sea, 15 entre 300, y eso me dará la proporción para este subgrupo. De igual manera, vamos a hacer este gráfico de dos maneras. Uno tomando en cuenta el tamaño del lote variable y otro suponiendo que el tamaño del lote es de 300. Para comenzar a hacer esto, nos vamos a ir arriba al menú de estadísticas, gráfico de control, gráficas para atributos y después queremos una gráfica P. En variables lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar la columna que contiene las válvulas defectuosas, que es la columna C2, y en el tamaño del lote o tamaño de subgrupo le vamos a poner la columna C1, suponiendo que el tamaño del lote es variable. Con el botón de etiquetas aquí le podemos poner subtítulos para poder personalizar este gráfico. Aquí lo que me interesa sería en opciones de gráfica. Le puedo poner separado por comas, que me agregue líneas a diferentes proporciones para tenerlas como referencia. De igual manera, yo le puedo agregar límites. Por ejemplo, en los gráficos de control, como se hacen a 3 desviaciones estándar alrededor de la media, en ese caso va a ser alrededor de la proporción, podemos decirle que me indique con líneas a 1 y a 2 desviaciones estándar. Esto es separando los valores solamente con espacio, no con comas. Y en la parte de pruebas, yo le puedo decir que quiero exactamente una que otra prueba. Esas son las pruebas estándar. Yo le puedo poner aquí no realizar ninguna prueba o realizar solamente alguna prueba seleccionada, las que me interesen, o en ese caso le voy a poner realizar todas las pruebas para causas especiales. Esto me va a indicar al final del análisis qué puntos se encuentran fuera de los límites de control, pero aparte me va a indicar si hay puntos que caen dentro de un patrón de los que vimos durante la teoría de este módulo. Le voy a poner aceptar y por último aceptar. Aquí podemos ver que como el tamaño del lote es variable, el gráfico de control también tiene límites estadísticos de control también que son variables. Por eso la línea se ve como zigzagueada, no es la misma. En el ejemplo que se vio en las lecturas del módulo, los límites de control se hacen tomando en cuenta el tamaño del lote promedio. Por eso la línea aparece recta. Pero cuando el tamaño del lote es variable, se calcula un límite de control específico para cada punto de nuestra muestra. Derivado de ese análisis podemos ver que no existe ningún punto fuera de los límites de control. Y aquí tenemos las líneas que son a 1 y a 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la proporción media. En caso de que hubiera violación a alguno de las reglas
de causas especiales, aquí abajo aparecería un reporte que me va a decir qué puntos o qué número de observación, qué número de muestra no está cumpliendo con esa regla y cuál es la regla que se ha violado. Suponiendo que este proceso es real, me está indicando que este proceso se encuentra en control estadístico y no existe ninguna causa de variación especial. Otro punto que podemos analizar aquí es saber si la variación de los datos es la esperada. Como se vio también en la lectura de este módulo, podemos a través de Minitab hacer un análisis para saber si la variación esperada coincide con la observada. Y esto es mediante el diagnóstico de la gráfica P. Aquí mismo en variables le voy a decir que quiero analizar la variable de válvulas defectuosas, que es mi columna C2, y el tamaño de subgrupo está definido por la columna C1, tamaño de lote. Si el tamaño de lote fuera un fijo siempre, le pondría el número 300. Si hubiera causas especiales detectadas para un análisis previo, yo aquí le podría decir qué número de muestra quiero omitir para descartar de ese análisis. Como no hay ningún punto fuera de los límites de control, lo dejo vacío y por último le pongo aceptar. Este análisis me va a decir cuál es la variación real y cuál es la variación esperada. Aquí puedo ver que la relación de variación observada a esperada es de 191.8%. El límite superior del 95% para la relación de si la P del proceso es constante es de 161. Por lo tanto, como 191 es mayor que este 161, me está indicando que estos datos presentan mayor variación de lo esperado. Por lo que Minitab me recomienda hacer la gráfica P del Langley para un mejor análisis. Para contrastar esto, me voy a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y quiero una gráfica P de Lani. La forma para hacer el análisis es lo mismo, variables, sigue siendo mis válvulas defectuosas, tamaño de lote, es la columna C1, opciones de la gráfica P de Langley, quiero las pruebas, que me realice todas las pruebas. Le doy a aceptar y otra vez aceptar. Me genera otro gráfico de control similar al anterior con límites estadísticos de control que son variables calculados para cada observación y con uno me arroja ningún resultado al final, puedo concluir que este proceso se encuentra en control estadístico porque no hay ningún punto fuera de los límites de control y también se encuentran los puntos distribuidos aleatoriamente por encima y por debajo de la línea central. Si el tamaño del lote fuera constante, es decir, que todas las muestras fueran de 300 unidades y quisiéramos hacer también un gráfico P, haríamos lo siguiente. Me voy arriba al menú de estadísticas, gráficas de control de atributos y gráfica P o P de Langley en función del diagnóstico de la gráfica P. En ese caso haré un gráfico de control P normal. Mi variable sigue siendo la columna C2, válvulas defectuosas, pero en el subgrupo, como va a ser único, va a ser siempre la misma cantidad, aquí le voy a poner el número 300. El resto de las opciones permanece de la misma manera que en el análisis anterior. Quiero hacer todas las pruebas. Le pongo aceptar y otra vez aceptar. En ese caso Minitab va a calcular los límites de control estadístico para esta n igual a 300 que ocurre para todas mis muestras. Por eso las líneas de control estadístico superior e inferior permanecen rectas. Como no hay ninguna leyenda por debajo de esta gráfica, Minitab me da a entender que este proceso también se encuentra en control estadístico al no haber ningún punto fuera de los límites de control o alguna tendencia que me indique que el proceso se está descontrolando. Ahora vamos a hacer un gráfico NP.
La característica del gráfico NP es de que el tamaño del lote es constante, permanece siempre igual y lo que se reporta es la cantidad de unidades defectuosas. Para ese contexto, en el ejemplo, tengo 20 muestras de lotes de 120 unidades, ese es mi tamaño de muestra, y me reportan la cantidad de componentes defectuosos. Como el tamaño del lote es constante, podemos hacer un gráfico P o un NP. Vamos a ir al menú de estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y quiero una gráfica NP. En este caso, mi columna de variable va a ser componentes defectuosos. Para este análisis no requiero calcular la proporción, solamente requiero la cantidad de unidades defectuosas por cada muestra. El tamaño del lote va a ser 120 y en opciones de la gráfica quiero que realizar todas las pruebas y también le puedo poner que me calcule los límites a una y a dos desviaciones estándar de la prueba. Lo voy a poner aceptar, luego otra vez aceptar. Y me genera un gráfico de control similar al anterior. En ese caso puedo ver que existen dos puntos fuera de los límites de control. Tengo límite de control superior, inferior, línea central. En promedio existen 9.15 unidades defectuosas en cada muestra. Y tengo bandas a una y a dos desviaciones estándar por encima y por debajo de la media. Derivado de este análisis marcado en color rojo, puedo ver que tengo dos puntos fuera de los límites de control, que corresponden a la muestra 12, donde se obtuvieron un conteo de 20 productos defectuosos, y la muestra 16, donde hubo 0. Aquí también mi tab me dice cuáles de las reglas o cuáles pruebas se violaron, que en ese caso es que existe más de un punto por fuera de los límites de control que corresponden a las unidades o las muestras 12 y 16. Si estuviéramos en una situación real donde tenemos este proceso que no tiene control estadístico, tendríamos que investigar qué ocurrió cuando se tomó esta muestra. Habrá que investigar qué pasó en el día, la hora o turno, en la máquina, operador, etcétera, cuando se tomó la muestra 12, cuando se tomó la muestra 16 y saber qué ocurrió. Si realmente fue una causa especial, pues tendríamos que iniciar una investigación para poder eliminarla y corregir el proceso. Suponiendo que estas dos causas ya se investigaron y se corrigió el problema, podríamos descartar estos dos puntos y volver a correr el análisis. O igual podríamos encontrar que esas dos causas fueron simplemente un error aleatorio y que no fue nada especial, sino que es por parte de la misma variación aleatoria de los datos. Si quiero excluir estos dos puntos, bien, podría eliminarlos manualmente de mi columna, pero lo mejor es decirle que a Minitab que me elimine específicamente la muestra 12 y la muestra 16. Me voy a las estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos, gráfica NP. Y en opciones de la gráfica NP, en la pestaña de estimación, le voy a poner omitir los siguientes subgrupos cuando se estimen parámetros. Le voy a poner quiero omitir la muestra 12 y separo con un espacio y enseguida la muestra 16. Aquí puedes ver en el ejemplo que los subgrupos se escriben separados por un espacio y que con dos puntos se puede excluir un rango, es decir, que me excluya desde el rango, desde la muestra 12 a la 15. Aquí nada más quiero excluir dos puntos, 12 y 16. Le pongo aceptar, otra vez aceptar. Y me vuelve a calcular el mismo análisis pero sin esos puntos. La diferencia de este análisis respecto al anterior es de que se estiman parámetros sin esos dos puntos. Los puntos siguen siendo los mismos 20, pero puedes ver que en el cálculo de la línea central
que es el promedio de defectuosos, y los límites de control inferior y superior son números diferentes al del primer gráfico. Es decir, se excluyeron esos dos puntos de los cálculos de los límites de control. Aparte de ese cálculo, pues podemos ver que también me sigue detectando estos dos puntos, la muestra 12 y la 16. Para excluir los puntos de la gráfica, me voy a ir a estadísticas, gráficas de control de atributos, gráfica NP, opciones de datos, especificar qué filas se incluirán. Aquí le voy a decir qué filas quiero incluir. Quiero de la fila 1 a la 11, de la 13 a la 15 y de la 15, de la 17, porque la 16 no la quiero incluir, a la 20. Si le doy marcar esta opción, me va a aparecer un espacio vacío en las muestras 12 y 16. Si la dejo sin marcar, va a aparecer una línea continua. Voy a poner aceptar y voy a eliminar de estimación estas dos muestras que había calculado anteriormente. Le voy a poner aceptar. Aquí me está diciendo con este error que las filas a incluir tienen que ser números con enteros, no me acepta rangos. Así que vamos a editar esta opción. Quiero las filas 1, 2, 3, 4, 5. La 12 no va. Tampoco la 16. Le doy a aceptar a todo. Tengo ahora únicamente 18 datos en total. Aquí puedo ver el mismo rango parecido y solamente hay dos filas excluidas. Y sin esas dos causas de fuente de variación, puedo ver que mi proceso se encuentra en control estadístico. No existe ningún punto por encima o por debajo de los límites de control superior e inferior, y tampoco hay tendencias en los puntos. Entonces, con eso terminaríamos los gráficos P y NP, tanto cuando existen gráficas de control P de Nally, que es para cuando existe demasiada o muy poca variación, y también qué pasa cuando quiero excluir puntos de mi análisis.